El resultado importante que vimos ayer es este teorema que resume un poco qué, qué se tiene para matrices en términos de diagonalizable, en términos de los valores y vectores propios, y nos da una manera de verificar que una matriz se puede diagonalizar. Eso requiere un montón de, en principio, un montón de cálculos, algunos que son muy difíciles de hacer. Y voy a ir explicando un poquito cada uno de los términos. Bueno, en primer lugar, hay algo que se llama el polinomio característico de una matriz, que es el determinante de A menos lambda I. Entonces, esto no me da espacio acá para escribir. Esto es el determinante de A menos lambda I. Y eso resulta ser un polinomio en lambda del mismo grado que el de la matriz. Estuvimos estudiando un poquito los polinomios y suponemos que ese polinomio lo hemos factorizado en las distintas raíces. ¿Profe? ¿Sí? Esa sigla que está antes del paréntesis de lambda menos lambda I, ¿qué es? ¿Está igual? O sea, es que está el menos 1 elevado a n y después viene una cosa que dice de igual a u Ah, hasta... ya. Ya, sí, perfecto. A ver, hay dos símbolos usados para decir operaciones algebraicas. Uno es la suma, ¿cierto? Entonces, menos mal que me dijiste eso. Cuando uno dice suma de ciertos números, esto es la suma, ¿cierto? Suma de los números. X1 hasta xn, digamos si iba de 1 hasta n. ¿Ya? Un símbolo que resume el hecho que quieres sumar una colección de números. Y este símbolo, que se llama pitatoria, hace lo mismo pero con el producto. Entonces este es el producto de x1 hasta xn. ¿Ya? Entonces hay dos símbolos. El más usado es el de la sumatoria, pero el del producto, el producto de números, uno lo simboliza con esa letra pi grande, pitatoria, y tienen análogamente el mismo significado. Lo que haces es multiplicar los números que están denotados ahí. ¿Ya? Entonces, el polinomio P de lambda es menos 1 elevado a n y un producto de polinomios más chicos, digamos, de grado más chico, que son todos de la forma lambda menos lambda i elevado a una potencia. Entonces vimos algunos ejemplos. Entonces si uno dice, digamos, si lambda 1 es 1, y lambda 2 es 2, y n1 es 3, y n2 es 5, entonces este símbolo, igual 1 hasta 2, de lambda menos lambda i a la ni, es simplemente lambda menos 1 a n1, que es 3, por lambda menos el segundo, que es 2, elevado a 5. ¿Ya? Es una manera sucinta de escribir un producto de factores. ¿Ya? Entonces, cuando uno escribe un polinomio así, como producto de factores, estas son las raíces. Estas son las multiplicidades, que estamos llamando multiplicidades algebraicas. ¿Ya? Y ese es el determinante de A menos lambda I, que lo que vimos es que esa función, que depende de lambda, nos dice cuándo la matriz A menos lambda I no es invertible. Así que las raíces de este polinomio, que son los lambda 1 hasta lambda k, son las raíces distintas, son raíces de este polinomio, así que anulan ese determinante. Entonces, suponemos que tenemos el polinomio característico y suponemos que conocemos sus raíces y sus multiplicidades. Eso es todo un problema grande. Ya, entonces,
los espacios propios, que son para cada valor propio lambda 1 hasta lambda k, uno encuentra los vectores propios resolviendo un sistema lineal. Vamos a ir rápido sobre un ejemplo para que nos demos cuenta cómo se hace. Y entonces tenemos estos núcleos, los núcleos de A menos lambda 1 por la identidad de A menos lambda 2, etc. Y vamos a calcular una base de cada uno de esos subespacios. ¿Ya? Lo primero es que estos subespacios son linealmente independientes entre sí. Es decir, si tomo un vector propio de 1, acuérdense que los vectores propios no pueden ser 0, y un vector propio de otro, asociado a valores propios distintos, entonces son LI de inmediato. Eso es una gracia. No hay que probar que son LI. Resultan LI al tiro. Y ayer bosquejamos una demostración, al menos cuando tomábamos 2. Ya, eso es un resultado importante. El segundo resultado importante es que las dimensiones de estos espacios, que se llaman las multiplicidades geométricas, que aquí está denotada por MI, tiene que ser por lo menos 1, o sea, por lo menos hay un vector propio distinto de 0 asociado a cada valor propio. Esos núcleos, esos sistemas lineales tienen por lo menos una solución distinta de 0, porque la matriz que estamos asociando es no invertible. Cuando una matriz no es invertible, el sistema homogéneo tiene solución al menos una distinta de 0. Y esas dimensiones, esas multiplicidades geométricas, están dominadas por arriba por las algebraicas, que vienen del polinomio. Entonces, si la multiplicidad algebraica es 3, la geométrica tiene que estar entre 1 y 3. Y no sabemos cuánto puede ser. Va a depender de cada matriz. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y el resultado más importante de esta parte del curso es que una matriz diagonalizable si todas esas multiplicidades geométricas coinciden con las algebraicas. Así que lo que uno hace es calcular todos estos espacios propios, todos estos núcleos, calcula base y cuenta. ¿Cuántos elementos tiene esa base? Eso me da la dimensión y la comparo con la multiplicidad del polinomio característico. Una por una, todos los valores propios. Así que, en principio, es bastante largo, ¿no? Y además, una base de los vectores propios, que es algo que necesitamos para hacer este cambio de coordenadas, es, tomo bases de cada espacio propio y las pego. Veamos eso con un ejemplo, ¿eh? Hagamos una parte de este ejemplo para no hacerlo entero. Entonces, sí, dale. Disculpe, es que acabo de llegar. Empezaron hace mucho rato. No, estamos haciendo un repaso de la clase anterior. Ya haremos unos 5 minutos, yo creo, un poquito más de 5 minutos. Estamos repasando este teorema que te da una manera de verificar que una matriz es diagonalizable o no. Entonces vimos este ejemplo. A es un parámetro, A minúscula, y queremos saber para qué valores de A esta matriz es diagonalizable. ¿Ya? Entonces lo primero que uno parte, bueno, para matrices chicas esto se puede hacer, parte calculando el polinomio característico. Entonces, determinante de tomar la matriz A y restarle lambda veces la identidad, lo que provoca que lambda se resta en cada diagonal. ¿Sí? Porque la identidad solo tiene distinto de 0, tiene unos en la diagonal, así que al restar, el lambda se repite en la diagonal. Y ahora, como tengo una matriz triangular, el determinante es bastante fácil. El determinante es simplemente multiplicar los elementos diagonales. Ya lo vimos porque en realidad si uno desarrolla eso por la primera columna, entonces el determinante va a ser 1 menos lambda por borrar fila y columna. Entonces, esquemáticamente les recuerdo para calcular el determinante, si lo desarrollo por la primera columna, por ejemplo, entonces va a ser 1 menos lambda por borrar fila y columna. El siguiente sería este de acá, pero como hay un 0 ahí, ese determinante de 2 por 2 no va a contar y el otro tampoco. ¿Ya? Entonces solo me quedó el determinante esta de 2 por 2, que es multiplicar cruzado. Pero entonces, si se dan cuenta, al final me va a quedar 1 menos lambda por 1 menos lambda por 2 menos lambda. O sea, me va a quedar, perdón, cuaderno. Me va a quedar esto. O sea, justo el producto de la diagonal. Eso es solo para las triangulares, o superiores o inferiores, da lo mismo.
En cambio, para matrices que están un poquito más llenas, el determinante se complica cada vez más. Así que este caso es, digamos, es el fácil de analizar, porque la matriz es triangular. Ya. Esto entonces tiene dos raíces. Fíjense el polinomio qué aspecto tiene. 1 menos lambda cuadrado, 2 menos lambda. ¿Ya? Entonces las raíces son 1 y 2. Esta es la multiplicidad de la raíz lambda igual a 1. Y aquí hay un 1 que no está escrito. Realmente ese 1 no se escribe. Y esa es la multiplicidad del otro valor propio. Entonces tengo dos valores propios distintos. Uno de multiplicidad 2 y el otro de multiplicidad 1. El teorema me dice que tengo que verificar, fíjense, está por acá atrás, tengo que verificar que las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, todas. En este caso hay dos valores propios, así que tengo que verificar dos cosas. Que M1 es igual a N1 y que M2 es igual a N2. ¿Ya? Pero uno de las multiplicidades algebraicas es 1, así que cuando este número es 1, el M no puede ser otra cosa que 1, porque está entre 1 y ese número, un número que está entre 1 y 1 y es entero, por supuesto, tiene que ser 1, así que ese no va a dar problema. ¿Ya? Así que los valores propios que tienen multiplicidad en el polinomio 1 no pueden dar problema. Ya, borremos esto para que no esté tan lleno. Perfecto. Entonces hay un valor propio que puede dar problema. Entonces, lambda 2, no puede dar problema porque tiene multiplicidad algebraica 1, por lo tanto su multiplicidad geométrica también es 1. Así que, si quiero saber si es diagonalizable, solo tengo que mirar el primer valor propio 1, que tiene multiplicidad 2. ¿Ya? Ayer hicimos este problema entero, y quiero concentrarme en esta parte que está por acá. La pueden revisar entera. Ya, entonces veamos el caso lambda igual a 1, que tiene multiplicidad 2. Algebraica 2. Y el caso especial en que A es distinto de 0. En la primera parte hicimos el caso A igual 0, y ahora hacemos el caso A distinto de 0. Ese parámetro distinto de 0, cuando restamos A, le restamos la identidad. Aquí me parece que me faltan 2. Entonces hagámoslo entero. Entonces, A era 1, A, 0, 1, 0, 2. Le restamos una vez la identidad. Perdón. Eso es 1, 1, A, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y ahora necesitamos estudiar el núcleo de esto. Ya menos la identidad. Eso me da los vectores propios de lambda 1 igual a 1. Entonces, lambda 1 es 1. Y lo que tenemos que hacer es escalonar esta matriz. Entonces, escalonar la matriz A menos la identidad igual, voy a copiar, 0, A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, escalonar, bueno, está casi escalonada. Nosotros, acuérdense que escalonar significa que dejar la mayor cantidad de ceros bajo la diagonal posible. Entonces aquí tengo que permutar esta fila y simplemente me va a quedar 0, A, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, que es la matriz que está al otro lado. ¿Ya? Entonces, la matriz en realidad debería haber puesto algo así como esto. Entonces, al escalonar, entonces, escalonar A menos la identidad me da eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución del sistema? Acuérdense que estamos en el sistema homogéneo, estamos al lado derecho igual a 0. ¿Cuál es la solución?
Solución, si llamo x y z las variables, z tiene que ser 0. O sea, esta ecuación no dice nada. La siguiente ecuación dice z igual 0, o sea que z es 0. Entonces paso a la de arriba y tengo una sola ecuación y dos incógnitas. Ya. En esa ecuación, si a es distinto de 0, necesariamente y es 0. Porque la ecuación es a por y igual 0, como a no es 0, y la y tiene que ser 0. Así que esa variable no queda libre, y x queda libre. ¿Ya? Entonces vuelvo. Recuerden que para calcular los vectores propios tengo que escalonar esta matriz a menos lambda veces la identidad. Escalono y encuentro la solución general. Necesito la solución general. O sea, necesito las variables libres, necesito despejar las otras y resolver completamente el sistema. Entonces, la solución es x y z igual x, y las otras dos variables quedaron en 0, así que es proporcional al 1, 0, 0. Entonces, el núcleo de A menos la identidad es el generado por un solo vector. Acuérdense que el núcleo es un espacio vectorial, así que tiene base, y esto es base. Por lo tanto, la dimensión de W lambda 1, que es la dimensión, esto es W lambda 1, el espacio propio se llama, es 1. Tiene un solo vector propio independiente. Así que M1 es 1, que es menor que N1, que era 2. Entonces lambda 1 era raíz doble del polinomio, pero tiene un solo vector propio, entonces no es diagonalizable. O sea, no se puede escribir como una matriz cambiando de base, no se puede escribir como una matriz diagonal. Entonces, el cálculo de las potencias, que era lo que me interesaba, no se va a poder hacer muy fácil. Va a haber que hacer otra cosa que está más allá de lo que uno piensa en un primer curso de álgebra lineal. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Ya. Entonces, las multiplicidades geométricas y algebraicas son las que hay que calcular. Y entonces, mirando esos números, uno se da cuenta si es diagonalizable o no. Hicimos el caso de n igual 0 y nos dimos cuenta que era diagonalizable y calculamos una base que viene de un valor propio, que venían 2, y del otro que viene uno solo. ¿Ya? Y dejamos este ejemplo completo, que es un poquito más complicado que el que acabamos de hacer, que estos parámetros acá molestan, pero al final no participan. El único que participa es este A. ¿Ya? Es diagonalizable si solo si A es 0. Así que B y C puede ser cualquier cosa y basta con que A sea 0 para que sea diagonalizable. Ya. Y seguimos. Un corolario importante que vimos es qué pasa si todos los valores propios son distintos. No hay repeticiones. O sea, todos tienen multiplicidad algebraica 1. Entonces la geométrica está entre 1 y 1, siempre va a ser 1. O sea, en ese caso la geométrica y las algebraicas coinciden. Y, por lo tanto, la matriz diagonalizable. ¿Ya? Este es el corolario que más se usa, digamos. ¿Ya? Mirar si los valores propios son todos distintos, listo, diagonalizable. Si no son distintos, aparecen repeticiones, hay que trabajar y calcular la multiplicidad geométrica. O sea, hay que ver si hay suficientes vectores propios. Por ejemplo, esta matriz que está acá. También es triangular y tiene la diagonal 1, 2, 3. El polinomio característico de nuevo es el producto de la diagonal de lo que resulta. Así que cuando le resto lambda a cada término en la diagonal, cuando hago a menos lambda y me queda 1 menos lambda por 2 menos lambda por 3 menos lambda. O sea, este es el polinomio característico. ¿Ya? Y entonces las raíces son 1, 2, 3, son todas distintas, es diagonalizable.
O sea, aplicamos este corolario, raíces distintas. Raíces distintas. Entonces, diagonalizable. ¿Ya? Es el único caso fácil. Así como genérico. El segundo caso fácil es el siguiente, y lo vamos a enunciar. No pensaba verlo hoy día, pero enunciémoslo al tiro. Si yo tengo una matriz A, matriz de n por n, y ahora hay que ser bien específico, es real, coeficientes reales. Simétrica. Recuerden que la simetría significa que la parte inferior coincide con la parte superior. Entonces, A igual a transporte. Entonces, 1 es diagonalizable. Todas las matrices simétricas reales son diagonalizables. 2. Puede tener valores propios repetidos, eso no es problema. 2. Los valores propios son reales. O sea, el polinomio característico que resulta de una matriz simétrica siempre tiene raíces reales. Es interesante. Es difícil saber si alguien me pasa un polinomio, saber si tiene raíces reales solo o no. Eso, no hay un algoritmo muy rápido y eficiente para saber si las raíces. Por supuesto, calcular raíces de un polinomio de grado grande es medio imposible. Solo hay métodos numéricos para sacar. 3. Los vectores propios de valores propios distintos. Bueno, hay un teorema que me dice que vectores propios de valores propios distintos son LI, son independientes. Pero aquí son más. Son ortogonales. O sea, vamos a ver qué significa eso. En R2 es más o menos fácil de entender qué significan ortogonales, ¿ya? Pero en R3 todavía se puede visualizar. Pero ¿qué significa a partir de R4 ortogonales? Así que aquí hay algo que explicar. Pero es más fuerte que la independencia, eso es más o menos claro. Eso significa que el ángulo que forman los vectores es de 90 grados. Acuérdense que dos vectores son dependientes si son colineales. Entonces el ángulo que forman o es 0 grados, los dos apuntan en la misma dirección, o es 180 grados, ¿cierto? Porque apuntan en direcciones opuestas. ¿Ya? Y aquí la ortogonalidad va a significar que el ángulo que forman tiene 90 grados. 3, ese era 3. 4. Hay una base de Rn, 1 hasta UN, de vectores. Vamos a definir esto en unos minutos, ortonormales. Es decir, son ortogonales y tienen largo 1. O sea, podemos arreglárnosla para que la matriz, la base de vectores propios sean todos ortogonales entre sí, no solamente entre vectores, entre valores propios distintos, que eso es gratis, sino que también al interior de los valores propios también podemos hacerlos ortogonales. Y además los podemos normalizar para que tengan largo 1. Y si uno considera la matriz de cambio de base, normalmente la llamamos P, pero ahora me gustaría llamarla un poquito distinto. No, llamémosla P. Ya. Pues vamos a cambiar eso. U1, U2, de la matriz de cambio de base. Cambio de base. Entonces satisface que la inversa es fácil de calcular, es simplemente la transporte. Entonces se llama una matriz unitaria.
O sea, el cálculo de la inversa es fácil, simplemente transponer la matriz. Y la matriz A se puede escribir como P por D por P transpuesta, donde este, por supuesto, es P menos 1. Y D es la matriz de los valores propios. Digamos acá, pues, los valores propios son reales, lambda 1 hasta lambda n. ¿Ya? Entonces, en las matrices simétricas tenemos más información. Si la matriz es simétrica, de inmediato es diagonalizable. Así que si me preguntan cuáles de las siguientes matrices son diagonalizables, lo primero que yo busco es, hay algunas que son reales simétricas, tienen que ser a coeficientes reales. Si esta entonces es diagonalizable, no hay nada que hacer, no hay ningún cálculo que hacer. Y lo que siguiente intento es ver los valores propios, y si son distintos, diagonalizable. Y dejo, al final, lo más pesado, que si hay valores propios repetidos, entonces tengo que ver que las multiplicidades coinciden, ¿no? Esa es como la cascada de argumentos que uno usa. Primero, simetría porque es fácil de ver, diagonalizable. Segundo, ver si los valores propios son distintos, diagonalizable. Y tercero es hacer el cálculo, ¿sí? Completo. Pero además las matrices simétricas tienen esta gracia que tenemos una base ortonormal, o sea, una base de vectores propios que es ortogonales entre sí y todos tienen largo 1. Entonces, lo que vamos a ver en el resto de la clase es qué significa ser ortogonales para vectores, cómo se puede medir eso, cómo se puede asociar números, o sea, calcular alguna cantidad que uno, mirando los vectores, me permita decidir si son ortogonales o no. Y eso nos va a permitir introducir una nueva operación entre vectores. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de valores y vectores propios, hay dos teoremas grandes. Uno, el teorema general, que es difícil, porque hace falta mucho cálculo. El segundo es este de matrices simétricas, que es general también, para todas las matrices simétricas reales. Yo sé inmediato que es diagonalizable y tiene una base ortonormal de vectores propios. De vectores ortonormales, una base, lo dije acá, de vectores propios. Si no, no tiene gracia esto. La base canónica es ortonormal, son todos de largo 1 y vamos a ver que son perpendiculares entre sí, ¿no? Pero la base es de vectores propios, sin duda, porque si no, no me sirve para nada. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces son esencialmente estos dos teoremas, que son los importantes, y ese corolario del teorema general del número 1, que dice que si tienes solo valores propios distintos, entonces es diagonalizable. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito de geometría en RL, un poquito, lo que nos hace falta para ortogonalidad. Entonces, ¿qué significa la ortogonalidad en RL? O sea, necesitamos construir una función, una herramienta que, si yo doy dos vectores, pueda calcular rápido y saber si son ortogonales o no. Y esto está hecho en base a un producto que se llama el producto interno. También se suele llamar producto interno de RN, que es una manera de asociarle un número a un par de vectores. Así que tomo los vectores x, y les calculo este producto que está entre corchetes x, y que es simplemente multiplicar las coordenadas de los vectores y sumar. Entonces, el producto, digamos, el producto entre el vector 1, 2 y el vector 2, 3 es simplemente 1 por 2 más, cambiemos este 2 por 4, que no sepamos cuál es cuál, más 4 por 3. ¿Ya? Es fácil de hacer. Y si este es el vector X y este es el vector Y, uno se da cuenta que esto se puede escribir como matrices.
Es X transpuesto por Y. O sea, es el 1, 4 por el 2, 3. Y eso, como es una matriz de 1 por 2 y este 2 por 1, esto me da un número. Así que es 1 por 2 más 4 por 3. ¿Ya? Así que es bastante fácil de calcular si me dan dos vectores. Multiplico coordenada a coordenada y sumo. Ya. Ese es el producto punto. ¿Y qué satisface ese producto punto? Bueno, este producto depende de dos cosas, de dos vectores. Así que dejo uno fijo, el Y, por ejemplo, y es fácil ver por la fórmula que eso es lineal en el primer argumento. O sea, si tengo una combinación de dos vectores, como está acá, alfa u más b, por y, eso es alfa por el producto entre uy y by. A ver, hagamos ese caso, las otras propiedades las voy a dejar para que las hagan ustedes. Entonces, ¿cuánto es alfa por u más b por y? Alfa es un número, por si acaso. Este es un real, y estos son vectores de Rn, ¿ya? Entonces la fórmula me dice, sume el coeficiente de alfa por u y, coordenada y, más b, coordenada y, por y sub i. Esa es la definición. Tome el primer vector, que es alfa u más b, y multiplíquelo coordenada a coordenada por y. Pero, ¿cómo está definida la suma de vectores y la amplificación por escalar? Esto va a ser alfa por ui más bi por i sub i. Así que esto que está acá es igual a eso. Entonces, ¿cómo sumo vectores? Coordenada a coordenada, y cómo multiplico un número por un vector, es esa constante en todas las componentes del vector. Ya, y esto es una suma ahora, es un producto, puedo distribuir y al final me va a quedar esto. Alfa es una constante, así que sale de la suma. Y entonces me queda alfa y leo. Esto es las coordenadas de u por las coordenadas de i y sumo. Eso es u por i. Y el otro es las coordenadas de b por las coordenadas de i y sumo. O sea, eso es b por i. Esa es la definición de producto interno. Así que partí del producto de alfa u más b contra y, voy a decirlo así, y me queda que es alfa u por y más b por y. Así que es lineal en el primer argumento. Fíjense que aquí dejé y fijo, en todas partes. No moví y. Si muevo las dos componentes al mismo tiempo, eso ya no es lineal. Ya, es simétrico, porque está basado en multiplicar las coordenadas de x por y, y eso da lo mismo en qué orden. Así que el producto de x por y es lo mismo que el producto de y por x. Si yo multiplico un vector por sí mismo, entonces estoy multiplicando las coordenadas del vector, la primera por la primera, la segunda por la segunda, y sumo. Eso es suma de cuadrado. Así que es mayor o igual que 0. ¿Y cuándo puede ser 0 esa suma? Bueno, como tengo cada uno es un cuadrado, para que la suma sea 0, todos tienen que ser 0. O sea, todas las coordenadas tienen que ser 0. Así que estas tres propiedades son muy fáciles de probar para el producto interno. Con ese producto interno, uno puede calcular algo que se llama la norma, o el largo de un vector. Y eso lo voy a tratar de hacer, qué significa en R2 y en R3, y lo vamos a tomar como definición a partir de ese momento. El largo simplemente es la suma de los cuadrados de las componentes en raíz. Eso también se llama la distancia euclidiana, tiene varios nombres. Pero esta es la idea más básica de largo en Rn. Cómo medimos distancias en Rn. ¿Ya? Y eso se puede escribir en términos del producto punto, porque es la raíz del producto de x por x, porque es el producto de x por x la suma de los cuadrados de las componentes. En particular en R2, el largo de un vector de componentes x y, vamos a ver en un dibujo eso, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso es exactamente Pitágoras, dicho de otra manera. Ya. Las propiedades importantes para que algo sea llamado largo, las siguientes propiedades 1, 2, 3, en realidad es ¿qué significa que uno pueda medir largos en Rn? Necesita estas tres propiedades. Una, que el largo sea una cantidad positiva, mayor o igual que 0.
Que el largo sea 0 si solo si el vector es 0. ¿Ya? Eso es. Me parece que estoy midiendo longitudes hasta el origen. ¿Eh? Entonces, eso es más o menos intuitivo. El largo quiero que sea positivo y quiero que el largo sea 0 si solo si el punto X, que estoy midiendo el largo, está en el origen. Simplifico el vector X por algo, por un número, ya sea positivo o negativo, el largo también crece en esa misma cantidad, salvo que es el valor absoluto, porque da lo mismo si lo multiplico por 3 o por menos 3, el largo es lo mismo. Es módulo de la amplificación, 3 en ese caso, por el largo que partí, que era el largo de X. Y la más misteriosa es esta desigualdad triangular que se llama, y es que el largo de la suma de dos vectores es menor o igual que la suma de los largos. ¿Ya? Entonces veamos cómo se interpreta eso. Esta es la interpretación de la desigualdad triangular. Al menos en el rodeo funciona bien. Entonces aquí está el origen, aquí está X, y estoy sumando X con Y. Esta es parte de la regla del paralelogramo para sumar vectores. ¿No? Entonces traslado Y a la punta de X y esta diagonal que se forma acá es la suma. Corremos un poquito que está muy complicado. Ya. Entonces, la desigualdad triangular es lo que uno aprende, o aprendía, que el largo de un lado de un triángulo siempre es menor o igual que la suma de los otros dos. Siempre. Y eso significa que la distancia más corta entre este punto y este punto es esta línea. Que es menor que hacer este camino y hacer ese camino. Así que la desigualdad triangular tiene una interpretación muy sencilla en términos de cuál es la distancia más corta entre dos puntos en un plano. Es la línea recta que los conecta. ¿Ya? Eso significa la desigualdad triangular. Y que escrito en términos algebraicos, se puede escribir así. Que la distancia, el largo de la suma de dos vectores es menor o igual que la suma de los lados. Ya. Lo que nos interesa es lo que sigue a continuación, que es cuál es el teorema de Pitágoras y cuál es la idea de ortogonalidad en dimensiones mayores a 3. Partamos con dimensión 2. En dimensión 2, un vector, este es el vector B, igual a xy. ¿Cuál es su largo? Bueno, esta es la componente x, esta es la componente y. Este ángulo es recto, porque los ejes son rectos, son perpendiculares en el plano. Así que Pitágoras me dice que el largo de ese trazo, que es el largo del vector B, o sea, qué distancia hay entre la punta del vector y el origen. Entonces, el largo de B es la distancia entre P y 0. Y P es este punto que está acá. Gráficamente para nosotros el vector es una flecha que va desde el origen hasta el punto P. Pero eso es un detalle. Entonces el largo de ese vector me mide a qué distancia está P del origen. Alguien parado en ese punto P y a qué distancia está del origen. Y esto es simplemente Pitágoras. El largo de esa hipotenusa de un triángulo es la suma al cuadrado, es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto el largo es la raíz de la suma de x cuadrado más y cuadrado, que es justo lo que tomamos como definición. ¿Ya? Así que en R2 coincide con el largo que acabamos de decir. Entonces la norma del vector B, xy, es justo el largo de ese trazo. Ya, el siguiente es ver esto mismo en dimensión 3, y aquí está la idea de cómo uno pasa a dimensiones más altas. Entonces, en dimensión 3 tenemos tres ejes, y un vector tiene tres componentes, x y z. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Queremos calcular esta distancia d, que aparece acá.
Esa es la distancia entre el origen, el punto ahora está ubicado acá arriba, P. Entonces, el largo de B debería ser la distancia entre 0 y P. Entonces, para calcular eso, voy a proyectar sobre el plano XY. O sea, al proyectar, voy a tener este punto, Q, que está a una cierta distancia del origen. Entonces, ¿cuál es la distancia de Q al origen? Bueno, eso es un problema de dimensión 2. La distancia entre Q y el origen es aplicar Pitágoras, así que el largo de ese vector va a ser, satisface esto. Entonces esta diagonal que se forma aquí abajo tiene largo raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora los voy a tratar de convencer que de nuevo puedo aplicar Pitágoras, pero en un plano que es perpendicular al plano XY. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, para eso, miremos qué es lo que pasa en el plano que pasa por O, por P y por Q. Entonces, en el plano que contiene A, O, P y Q, voy a ver este dibujo. Acá está P, acá está 0, y acá está Q, la proyección abajo. ¿Se dan cuenta? Es el plano oblicuo que contiene a 3 puntos, 0, P y Q. Así que es un plano oblicuo al dibujo que estamos haciendo, y es perpendicular de alguna manera al plano XY. ¿Ya? Entonces es un plano así, vertical. Ya. Entonces, en ese plano, de nuevo podemos aplicar Pitágoras, porque lo que quiero calcular es esta distancia, D. Este es el eje Z, así que esta altura es Z, la tercera componente, y esta distancia la acabamos de calcular, este es L. Miramos el dibujo de nuevo. En ese plano OPQ, L es la distancia del punto Q al origen, así que efectivamente esta distancia es L. Y una cosa más es que la proyección es perpendicular, es decir, bajamos perpendicularmente desde P hasta el plano. Entonces este punto Q que está acá abajo es la proyección perpendicular de P sobre el plano. De manera que el ángulo que se forma acá, que es difícil de dibujar, es ángulo recto. Eso es lo único que hay que convencerse, que este ángulo es recto. ¿Ya? Una vez que uno tiene eso, entonces d cuadrado, de nuevo Pitágoras, ahora Pitágoras en el plano. La idea es, proyecto hacia abajo, hago un cálculo en el plano. Uso un plano que pasa por OPQ, veo la figura, de nuevo es un triángulo rectángulo, de nuevo aplico Pitágoras. N cuadrado más Z cuadrado. Pero L cuadrado era X cuadrado más Y cuadrado, así que la distancia es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. O sea, es el producto de B por B. El B era el vector que tenía esas coordenadas. Ya, más allá de R3 es difícil, pero la idea sería, estoy en R4, proyecto sobre R3. En R3 tengo el Pitágoras que acabamos de probar, este es el Pitágoras de R3 el que acabamos de probar. Y después, el punto que proyecté, el punto que estoy usando, que es P, su proyección y el 0, están en un plano de dimensión 2 ahora. Porque tengo dos vectores independientes en el fondo, el 0P y el 0Q. Eso genera un plano, algo que tiene dimensión 2, y es aplicar Pitágoras en dimensión 2. Y me va a quedar exactamente la misma fórmula, pero con un término más. Así que en R4, porque todo esto funciona bien, el largo de un vector al cuadrado es la suma de las componentes del vector al cuadrado. Así que este producto de punto realmente me da la distancia del punto al origen. ¿Dudas o preguntas?
Ya, entonces, digamos, en R2 tenemos teorema de Pitágoras, en R3 todavía puedo hacer Pitágoras en 2 etapas, y la idea intuitiva es que eso lo puedo hacer en cualquier dimensión. Ahora, si eso nos complica porque hay un paso ahí que parece que no estuviera bien justificado, simplemente la distancia en Rn se va a medir con el producto punto. ¿No? Esa es la manera de medir distancias en Rn. Y geométricamente lo podemos hacer en R2 y R3, pero distancias entre puntos de R4 tienen sentido. Digamos que un punto de R4 está dado por, no sé, por la posición y el tiempo donde estaba en ese punto. Entonces ya tenemos 4 coordenadas, no tenemos 3. Entonces, ese punto, ¿cuán distante está de otro punto que está en otro punto geométrico y en otro instante en el tiempo? Entonces la pregunta es, ¿cómo mido distancia en el tiempo? Bueno, se van a dar cuenta que es igual que medir distancia geométrica, y la forma de medir, entonces, en ese espacio que tiene 4 dimensiones, 3 geométricas y una temporal, va a ser siguiendo esta fórmula del producto punto. ¿Ya? Así que distancias entre vectores de dimensión mayor que 3 sí tienen sentido. Y está dada por esta fórmula. Ahora, no es la única manera de medir distancias, por si acaso. Nosotros vivimos en una esfera, o algo que se parece a una esfera. La distancia euclidiana no es una distancia natural en una esfera. Si uno vive en una esfera, la distancia entre este punto y este no es la línea recta que los une, porque eso pasa por debajo de la superficie de la Tierra. Así que la distancia más corta, o cómo se mide distancia en una esfera, es por círculos máximos. O sea, hay que tratar de trazar un círculo máximo entre 2 puntos de la esfera. ¿No? O sea, digamos, entre el polo, entre los 2 polos hay muchos círculos máximos, ¿no es cierto? Hay otro. Todos los meridianos, todos tienen la misma distancia. Y no es línea recta. Así que otras nociones de distancia son interesantes. Si yo vivo en una ciudad, como Santiago, digamos, y yo quiero ir de este punto a este, normalmente no puedo volar, así que la distancia más corta entre esos 2 puntos no es esa. El tiempo que me voy a demorar de un punto a otro, digamos, si pudiera andar a velocidad constante, si quieres, ¿no? O caminando. El tiempo que me voy a demorar no tiene que ver con esa distancia, el tiempo que me voy a demorar tiene que ver con esta distancia. Que es otra noción de distancia, esa se llama distancia de ciudad, o block, creo que se llama block city, la distancia block city, creo que se llama. Y que aquí hay otra manera de medir distancia entre vectores, distinta de la euclidiana, que sería esta. Y si uno está creando aplicaciones en la ciudad, dice, ¿cuánto me demoro llevar mis artículos de aquí a acá? No es esa distancia la importante es esta. Además del tráfico, por supuesto. ¿No? Pero la distancia recorrida no es la euclidiana. Así que hay millones de aplicaciones donde la distancia no es la euclidiana. Esta distancia que está acá es simplemente esta. Yo tengo 2 vectores x, y, digamos que este es el origen, y este es x, y. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuál es la distancia de eso al origen? Bueno, es la suma del módulo de x más el módulo de x. Es esta distancia más esa distancia. Y eso es una noción de distancia. Satisface las mismas propiedades que la distancia euclidiana, y como digo, tiene aplicaciones en muchas partes. En particular tiene aplicaciones en algo que uno no sospecha, que es reconstrucción de imágenes. O sea, cuando uno quiere reconstruir una imagen, cuando uno dice que una imagen está cerca de otra, imagínense que una imagen son millones de píxeles, ¿ya? Entonces uno podría decir, ¿cuán cerca están estas 2 imágenes? Uno podría hacer comparación píxel a píxel, por ejemplo, y decir si estos 2 píxeles se parecen, entonces voy a sumar esos errores al cuadrado, como que tuvieron un gran vector en R, no sé cuánto. Las cámaras tienen miles de píxeles. Entonces podría medir
la distancia euclidiana entre dos imágenes, simplemente pensando que esas dos imágenes son un gran vector, y hago la diferencia de los valores de los píxeles al cuadrado y tomo raíz. Esa distancia es mala. Esa distancia es mala entre imágenes si quiero usar para reconstruir imágenes. La distancia que funciona mejor es una distancia que tiene que ver con esta distancia. Tomo la diferencia de los valores de los píxeles y calculo el valor absoluto y sumo todos los errores posibles. ¿Ya? Así que esta es toda una gran idea en aplicaciones, es qué distancia es la más conveniente para esa aplicación, qué distancia me permite reconstruir mejor imágenes, qué distancia es más realista para el problema que estoy usando. ¿Ya? Uno está demasiado acostumbrado a la distancia euclidiana, que ni siquiera es cierta en el mundo en que vivimos, porque vivimos casi en una esfera. Ahora, para desplazamientos pequeños, la Tierra es como que fuera plana y por lo tanto, que no me escuchen los astrónomos, la Tierra se puede aproximar bastante bien por un plano, y entonces la distancia que puedo medir para distancias cortas es euclidiana. Pero si yo quiero calcular el consumo de combustible de un avión de aquí a Nueva York, la diferencia entre esta trayectoria y esta es harto distinta. Porque me puedo quedar sin combustible si calculo cuánto combustible necesito con distancia euclidiana. ¿Sí? Esto tiene millones de consecuencias. ¿Ya? Ahora, como estamos en álgebra lineal, significa un mundo plano, y todas las cosas se pueden aproximar esencialmente por mundos planos, ¿sí? Al menos localmente. La distancia más usada ahí es la distancia euclidiana. ¿Sí? Pero hay otras distancias. ¿Ya? Ya, después de esa explicación, el largo de un vector en Rn, entonces va a ser la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Ya, al menos en R2, ¿cuándo dos vectores X e Y son ortogonales? Bueno, hay varias maneras de caracterizar cuando el ángulo formado por dos vectores es phi medio, o 90 grados en grados. ¿No? Una de ellas es que uno construye esta especie de paralelogramo y ve que estas dos diagonales sean iguales. Eso es un teorema de la geometría, que esos dos vectores X y Y son perpendiculares, o sea, este ángulo es recto, sí, solo sí, esas dos diagonales son iguales. ¿Sí? Si el ángulo entre X y Y es un poquito más que 90, entonces esta diagonal es más corta que esta. Si el ángulo, dije, un poquito más que 90, ¿no? Si es un poquito menos que 90, o sea, si quería que está un poquito desplazado hacia mi derecha, o sea, el ángulo entre X y Y es menos de 90, entonces la diagonal esta es más larga que la otra. ¿Ya? Entonces, solo se tiene que las dos diagonales son iguales en largo si el ángulo entre X y Y es 90 grados. Ya, entonces puedo ver ortogonalidad si es que sé medir distancia. Entonces estoy listo. Entonces, dos vectores son ortogonales si pasa esto. Entonces, X es perpendicular a Y. Vamos a anotar así, ortogonal. Sí y solo sí pasa eso. El largo de X menos Y, el largo de Y menos X da lo mismo, es igual al largo de X más Y. Y si yo sé medir distancia, entonces sé medir cuando dos vectores son ortogonales. ¿Ya? Y eso, si hacemos un pequeño desarrollo, va a caer en el producto punto al tiro. Ya, entonces decir que dos números son iguales, dos números positivos son iguales, es lo mismo que decir que el cuadrado de ellos son iguales, así que esto es equivalente. ¿Y cuál es el cuadrado del largo de Y menos X? Bueno, es el producto de Y menos X por él mismo, y el largo de X más Y es el producto de X más Y por X más Y. Por eso pasé al cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado del largo tiene propiedades algebraicas más simpáticas. Ya, entonces tenemos que ortogonal si solo si estos dos productos son iguales. Y ahora desarrollemos esos productos. Entonces vamos a desarrollar uno, X más Y por X más Y. Entonces dijimos que, o lo podemos hacer a mano, si quieren,
Hagámoslo a mano para que... Hagámoslo primero por propiedad. ¿Ya? El segundo vector voy a pensar que está fijo. ¿Mm? Entonces tengo una suma en la primera componente del producto interno. Entonces esto es aditivo. Es x por x más y, más y por x más y. Ahora, el primer término, este que está acá, como esto es simétrico, entonces ahora tengo una suma en el segundo término, que la puedo transformar en el primero si quiero. Pero entonces el x ahora está fijo, y tengo x más y como suma, entonces eso da origen a dos términos más. ¿Ya? Que son estos dos. Y el otro va a dar origen a estos dos términos más. Estos dos términos vienen de acá. Entonces, cuando tengo el producto de x más y por x más y, en realidad eso tiene cuatro términos. ¿Ya? Es como un cuadrado perfecto, porque ahora estos dos términos de acá son iguales por la simetría, y entonces me queda la fórmula del cuadrado perfecto. X más y al cuadrado, voy a leer, es x cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Ya? Si no los convence eso, hagamos el cálculo directo, ¿sí? Para que se den cuenta que esto no es lineal, sino que es cuadrático. Entonces, ¿qué es lo que es el producto de x más y por x más y? Es el producto de sus componentes. Entonces, x más y, coordenada y, por x más y, coordenada y. Y eso, en realidad, suma sobre y. Eso tiene cuatro términos. Aquí vamos un poquito más. xy más y sub y, por xy más y sub y. Entonces ahí uno ya ve que va a tener cuatro términos. Dos son iguales, pero en realidad tiene cuatro. Esto es, entonces, x por x y después x por y. xy por y sub y, perdón, primero xy por xy, da lo mismo el orden, pero para llevar un orden, más suma xy por y sub y, más, después puede tener y por x, más y por y. Y por y, ¿ya? O sea, me queda suma de los cuadrados de x, suma de los cuadrados de y dos veces la suma de x por y. La suma de los cuadrados es x por x, la suma de los cuadrados es y por y, y el otro es dos veces la suma del producto de x por y. ¿Ya? Así que el producto interno, si uno deja fijo una componente, es aditivo. Pero si mueve las dos, es como un cuadrado. Porque una cosa que es aditiva en una componente y en otra, cuando desarrollo la suma completa, eso tiene cuatro términos siempre. Ya. Entonces recuerdo que ¿de dónde venimos? Venimos de la ortogonalidad, es la igualdad de dos largos. Eso los elevo al cuadrado porque los puedo manipular mejor. Entonces tengo por un lado S y por otro lado S. Acabo de calcular uno de ellos, el producto de x más y por x más y. Hacemos lo mismo para y menos x. Lo perdí. Acá está. Ya, de igual manera, este es un cuadrado, así que me queda y por y, x por x, porque los signos menos se cancelan, y me queda menos dos veces x por y. Y aquí me queda dos veces x por y. Todo lo demás es igual. Perdón, aquí me falta este es xx. Tengo el producto de y por y que está arriba y abajo, el producto de x por x que está arriba y abajo, así que esos se cancelan y me queda que la ortogonalidad es eso. Dos veces el producto entre x por y es menos dos veces x por y. Bueno, ese es un número real. Cuando un número real, olvídese del 2, cuando un número real es igual a menos el mismo número, la única posibilidad es que sea 0. Así que esta es la ecuación de ortogonalidad. Toman dos vectores, los multiplican, suman, y si les da 0 son ortogonales. Es sí, solo sí. Si les da positivo, quiere decir que el ángulo entre ellos es menor que 90. Si les da negativo, quiere decir que el ángulo es mayor que 90. Preguntas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el vector 1, 1, 1 y el vector 1 menos 1, 0 en R3, eso da 1 por 1, más 1 por menos 1, más 1 por 0, o sea 0. Eso quiere decir que estos dos vectores
son ortogonales en R3. Ya no tengo que hacer ningún dibujo ni nada. Simplemente calculo este producto punto. Si me da 0, ortogonales. ¿Ya? Dudas, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Me imagino que el producto punto no es la primera vez que lo ven, ¿o sí? ¿No lo han visto en física por casualidad? Porque en física interesa, por ejemplo, cuando dos vectores son ortogonales, porque eso significa, por ejemplo, que una fuerza no realiza trabajo. Una fuerza que es perpendicular al movimiento no realiza trabajo y cosas así. A menos que los físicos estén viendo otras cosas a esta altura. Ya. Una vez que yo sé cuándo dos vectores son perpendiculares, entonces puedo proyectar uno sobre otro. Mejor dicho, voy a proyectar uno sobre la recta que genera otro. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son el punto X y el punto P. Perdón, el punto X y la dirección. Voy a borrar todo. Entonces me dan la dirección D. Me piden este punto P, que es la proyección, más o menos mal dibujado, la proyección perpendicular sobre esta recta. Y los datos son X, el punto que quiero proyectar, y D, que es la dirección que define una recta. ¿No? Entonces, ¿cómo calculo el punto P? La proyección de X sobre esa recta. La proyección euclidiana tiene el sentido que el punto P es el punto de la recta que está más cerca de X. Fíjense en este punto Q que está acá. Esta distancia, por Pitágoras, es más grande que esta distancia. Y si está por acá el otro punto, R, esa distancia es más grande que esa. Este ángulo es 90 grados. ¿Sí? Entonces el punto P es el más cercano de la recta completa L a X. Eso significa proyectar, entre paréntesis. Proyectar significa encontrar, yo le doy una recta, un plano, lo que quiera, encontrar el punto de ese subespacio más cerca del punto que estoy tratando de proyectar. Y lo estamos haciendo en R2. Pero rapidito vamos a pasar. La fórmula es en cualquier espacio, en cualquier dimensión. Entonces, digamos que el punto P es la proyección. Entonces, el punto X se puede escribir como P más X menos P. Estos se cancelan. Así que estoy diciendo que X igual a X, no estoy diciendo nada nuevo. Pero cuando escribo eso, P más X menos P, el segundo es ortogonal a D. Este vector que está acá, que es X menos P, es perpendicular a la dirección D. Es perpendicular a la recta que define D. Así que el ángulo debería ser 90 grados. Así que eso me da una ecuación. Ese es el único punto P de la recta que hace que X menos P sea perpendicular a la recta. Porque este de R de acá, el ángulo que forma no es 90 grados. Ese. Y este tampoco. Ya. Así que tengo una manera de escribir que son perpendiculares. Entonces, hago X menos D es igual a, o sea, hago producto, en esta igualdad, hago producto punto por D. Entonces me queda X por D al lado izquierdo y al lado derecho me queda una suma. Me queda P por D más X menos P por D. ¿Cierto? Porque el producto punto es lineal, dejando D fijo. Pero este es 0 porque son perpendiculares. O sea, súper bueno que con simplemente el producto punto puedo saber si los dos vectores son perpendiculares. Y esto me va a dar una ecuación para P.
Pero por otro lado, el punto P está en la recta, así que P tiene que ser proporcional a D. Porque P está en la recta. Entonces, P tiene que ser una amplificación de D. Todos los puntos de la recta son una amplificación de D. Así que en realidad tengo una incógnita que es alfa. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a D para que llegue a ser P? Bueno, entonces tengo que, esta ecuación ahora, esa es de la ortogonalidad, el producto entre XD es igual al producto de P por D, reemplazo P y me queda esta ecuación. Ahí conozco todo, conozco X, conozco D, en el lado derecho conozco D, así que puedo calcular eso y puedo despejar alfa. ¿Ya? Borrar un poquito esto. A ver, ahí queda un poquito mejor escrito. Voy a borrar esto. Entonces P está en la recta, quiere decir que P es proporcional a D. Luego, tengo eso. De ahí despejo alfa. Entonces alfa es X por D dividido por el producto de D por D, ese es el largo de D al cuadrado. Acuérdense que D no puede ser 0, porque D igual a 0 no define ninguna recta. Así que el producto de D por D, que es el largo de D al cuadrado, es positivo. ¿Mm? Ya, conozco alfa, entonces conozco P, porque simplemente P es alfa por D. Entonces el punto P me da, esta es la ecuación finalmente para la proyección. El punto P es multiplicar X por D, dividirlo por D, eso da un número, y eso multiplicarlo por el vector D. Ya, ¿cómo hacemos esto en un plano? Entonces, proyectamos sobre una recta, ¿cómo proyecto sobre un plano? Bueno, la idea es la misma. Digamos que en el plano tenemos, un plano está dado por dos vectores, y para hacer el cálculo más fácil voy a suponer que los vectores ya son perpendiculares en el plano. ¿No? Entonces los datos son de 1, de 2 y X. Entonces los datos de 1, de 2 y X. Y voy a suponer que de 1 es perpendicular a de 2. Van a darse cuenta por qué se simplifica un poquito el problema. Entonces, ¿cómo proyecto X sobre el plano? Bueno, hacemos lo mismo. De nuevo, X es la proyección más X menos la proyección. Eso, de nuevo, esto, estoy pensando con eso, no estoy diciendo nada nuevo. Pero, y ahora hay que mirar el dibujo, ese vector X menos P, que es la diferencia entre, este es X menos P, ese vector es perpendicular a de 1 y a de 2. Y de eso hay que convencerse. Si pongo aquí de 2 para allá, ese ángulo tiene que ser recto. Y si pongo de 1 para acá, ese ángulo para acá también es recto. ¿Ya? Eso hay que convencerse. Que la condición es que X menos P es perpendicular a todo vector que está en el plano. Ya. Veamos entonces. Bueno, ahora entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, porque P es combinación de D1 y de 2. Ahí tengo dos incógnitas. Y acá tengo dos ecuaciones. Eso se transforma en ecuaciones finalmente. La ortogonalidad se transforma en una ecuación. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, no me quiere borrar esto. Bueno, demasiado rayado. Esto es que el punto P está en el plano. Esto es que P está en el plano. Bueno, de nuevo, entonces, tenemos esta igualdad, X igual a X más X menos P, y hago producto punto de 1 a ambos lados de una ecuación. Entonces, por un lado me queda X por D1 y al otro lado me va a quedar de nuevo lineal. P por D1 más X menos P por D1, el segundo es 0 porque son ortogonales. Multiplico ahora, y eso me queda P, que es alfa por D1 más alfa 2 por D2 por D1. Este es P.
Entonces me queda no una suma, me queda alfa 1, D1 por D1, más alfa 2, D2 por D1, y aquí uso que D1 y D2 son ortogonales. Entonces estoy usando que D2 y D1 son dos vectores que generan este plano, pero que además entre sí son perpendiculares, porque me facilita el cálculo. Eso me queda 0 y me queda una ecuación para alfa 1, que es igual que antes. De igual manera me va a quedar una ecuación para alfa 2, que es la misma. Así que alfa 1 tiene que ver con la proyección de x sobre la recta que genera D1 y alfa 2 también sobre la recta que genera D2. Cuando estos vectores son perpendiculares, proyectar sobre el plano es lo mismo que proyectar sobre esta recta primero, sobre esa y sumar. Eso es lo que me está diciendo. Si los vectores de 1 y de 2 no son ortogonales, eso no es cierto. Porque hay que corregir por el hecho que ellos no sean ortogonales, hay que corregir esas dos proyecciones. Entonces, si los dos vectores de 1 y 2 son perpendiculares, entonces puedo proyectar x sobre la recta que genera de 1, x sobre la recta que genera de 2, y sumo directamente. Así que es un cálculo más sencillo. Lo que me dice además que puedo siempre proyectar sobre una recta. Si las rectas ya son perpendiculares, proyecto sobre una recta. En todo caso, aquí está la fórmula. Esa es la fórmula de proyección sobre un plano si de 1 y de 2 son perpendiculares. Entonces, solo involucra producto interno. Ya, entonces, en general, ¿cómo voy a proyectar sobre un espacio que tiene K vectores ortogonales? Bueno, hago lo mismo. Voy a suponer que los de 1 hasta de K, por simplicidad, voy a suponer que ya son ortogonales entre sí, o sea que el producto entre DI y DJ es 0, y además, para que la fórmula todavía sea más simple, voy a suponer que son todos de largo 1. Acuérdense que yo tengo la libertad, me están dando el espacio U, y yo tengo la libertad de escoger una base de ese espacio, la que más me acomode para hacer el cálculo. Y los que más acomodan son bases que satisfacen estas dos cosas, que son ortogonales y que tienen largo 1. O sea, el producto de I por DI es 1, su raíz entonces es 1, tiene largo 1. ¿Ya? Entonces la ortonormalidad se escribe así. El producto interno entre DI y DJ es 0 o 1, dependiendo si I igual J o no. ¿Ya? Una ortogonal y por otro largo 1. Ya, la proyección sobre U, entonces ahora tengo, como tengo K vectores de 1 hasta de K, la proyección se va a escribir como combinación de ellos, tengo K incógnitas. Los coeficientes desde 1 hasta de K. Pero tengo K ecuaciones, porque de nuevo ahora, fíjense, cuando proyecté sobre un plano, la diferencia x menos p es ortogonal a de 1 y a de 2. Aquí también, la diferencia entre el punto x y la proyección va a ser ortogonal a todos, de 1, de 2, de 3 hasta de 4. Así que tengo K incógnitas, K ecuaciones, las resuelvo y la solución es esta. Exactamente la misma fórmula. ¿Ya? Cuidado con esta fórmula, fíjense que aquí al final se simplifica aún más porque esto es 1. Cuidado con esta fórmula es cierta, sí, solo si los de I son ortogonales ya, y de largo 1 al final, si la quiero escribir más simple. Si no son ortogonales, esta no es la fórmula de proyección, por si acaso. ¿De qué me sirve esta idea de proyectar? Me sirve para construir bases ortonormales en RL. Y eso se llama como el método de Gram-Schmidt. O sea, este método dice, páseme una base y yo se la voy a ortonormalizar. O sea, no va a quedar la misma base, por supuesto, pero va a ser una base ortonormal, o sea, todos ortogonales entre sí y de largo 1, que está asociada a esta base. Es como enderezar los vectores de B1 hasta Bn. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, en R3, esto, la iteración la tengo acá. Veamos después la iteración. En R3 haría, partamos con R2. En R2 yo tendría dos vectores y los quiero ortonormalizar. Entonces, digamos que este es B1 y este es B2. Entonces lo que parto es tomar B1 dividido por el largo de B1.
Eso me deja un vector que es paralelo a B1 y que tiene largo 1. ¿Ya? El siguiente paso va a ser enderezar B2. Entonces, para enderezar B2 voy a considerar este vector, que es la diferencia entre la proyección, o sea que este es B2 menos la proyección, pero ya sé cómo proyectar. Así que tengo ese vector. Y ahora lo normalizo. Este es distancia 1, entonces este va a ser W2, que es el que tenía, dividido por el largo. Estoy escribiendo mal acá. Entonces este ángulo es recto. Este es W2, que es tomar este vector, que no necesariamente tiene largo 1, y normalizarlo. Y si ahora tengo un tercer vector en el espacio, o sea, ahora ya ortogonalicé los dos primeros, entonces tengo así, con perspectiva W1, W2. Este ángulo es recto, con perspectiva, esto está definiendo un plano. Entonces tengo un vector que tiene un cierto ángulo, B3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, considerar este vector. Para eso tengo que proyectar en el plano y restar, o sea, este es B3 menos P. Este es un paso intermedio, W3 tilde, y después lo normalizo a largo 1. ¿Ya? O sea, con la idea de proyectar sobre lo que ya hice, tenemos aquí el tercer vector. No sé si me queda un poquito más grande que los otros. Por ahí. Ponemos eso allá. Por ahí. Este vector, la perspectiva ya está más o menos W3, que es tomar el que calculé y dividirlo por la norma. ¿Ya? Partí con tres vectores que no eran ortogonales para nada y los fui enderezando de a poco. Entonces, el primero simplemente normalicé el primero ya. El segundo proyecté sobre el primero y lo resto, y eso me endereza el sistema de eje. Ahora normalizo esta diferencia y me queda un vector de largo 1 que es perpendicular a B1 y que genera en el mismo plano que B1 y B2. Esa es la gracia. Está conectado con la base original. En el caso que tenga un tercero, proyecto sobre el plano de los dos anteriores, hago la diferencia y normalizo. Y lo que genera W1, W2 y W3 es lo mismo que genera B1, B2 y B3. Ese es el método Gram-Schmidt. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, se hace inducción. Entonces, ya dijimos, ¿cómo partimos con el primero? Normalizando el primero. Escogen cualquiera que sea como primero y lo normalizan. Y me queda un vector de largo 1. Proyectamos B2 sobre la línea que genera ese vector normalizado, el W1, pero aquí viene la gracia. La recta que genera W1 es la misma que genera B1, porque uno es proporcional al otro. Así que estoy proyectando sobre la misma recta. Tenemos la fórmula de proyección sobre una recta, pero ahora el vector tiene largo 1, porque por eso lo normalicé, para que esto funcione más fácil. Y entonces me da que la diferencia es simplemente tomar B2 y restarle este producto interno por W1, que ya lo tengo calculado. Entonces voy usando los cálculos que ya hice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fórmula de la proyección es este P que está allá arriba. Entonces le resto la proyección, me queda algo perpendicular a la recta, y ahora normalizo Z2. Pues aquí viene la pregunta que a lo mejor uno le entra la duda. ¿Ese Z2 puede ser 0? Veamos. Si Z2 fuera 0, quiere decir que B2 es proporcional a W1, pero W1 es proporcional a B1. Entonces, me diría que B2 es este número por W1, si Z2 fuera 0. Entonces me diría que W2 es proporcional a W1, pero W1 a su vez es proporcional a B1, lo reemplazo. Me diría que B2 es proporcional a B1.
Pero eso no puede ser porque eran independientes. Así que el hecho que B1 y B2 sean independientes quiere decir que cuando proyecto B2 sobre B1, no tengo todo B2. ¿No? Luego el Z2 no puede ser 0, así que puedo dividir por su largo. Su largo no va a ser 0, así que puedo normalizar. Y ahí tengo el segundo. Y es perpendicular al primero. Ya, entonces así tuve el segundo y que es perpendicular al primero. Ya, entonces hagamos una inducción. Digamos que ya hemos construido, no sé, I de estos vectores. W1, W2 hasta WI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos vectores son ortonormales. Estos son ortonormales. O sea, son de largo 1 y perpendiculares entre sí. Ortonormales. Ya, entonces tomamos el siguiente. Y estos vectores van generando lo mismo que habían generado B1 hasta B sub I. Nosotros hicimos el paso 1 y el paso 2 y ahora estamos pensando inductivamente que hemos hecho esto I veces. Entonces lo que generan los W y los V son lo mismo. Lo único que hice fue enderezar eje. Y ahora voy a tomar el siguiente eje, que es BI más 1. Lo proyecto sobre lo anterior. Esta es la fórmula de proyección sobre lo anterior, porque los W son ortogonales de largo 1, si no la fórmula sería más complicada. Resto el vector BI más 1 con esta proyección. Eso me da un vector ZI más 1. De nuevo la pregunta, ¿este Z puede ser 0? No, porque si fuera 0, el BI sería la combinación de los W, pero lo que generan los W es lo mismo que generan los V, de 1 hasta I. Entonces el BI más 1 sería el ED de los B1 hasta BI, eso no puede ser porque es partir de algo que era una base, así que el vector I más 1 no puede ser dependiente de los anteriores, son independientes entre sí. Así que el ZI más 1 no puede ser 0, o sea, lo puedo llamar ZI más 1 por la fórmula de proyección, así se construye, es perpendicular a todos los anteriores. Acuérdense que la diferencia entre el vector y su proyección es perpendicular a todo el plano, es perpendicular a todos los vectores que están aquí abajo. Ahora el plano tiene dimensión I. Entonces, esa diferencia, el ZI más 1, entre el vector que estoy proyectando y su proyección, la impusimos que fuera ortogonal a todo lo anterior. Porque así proyectamos. Eso significa proyectar a partir de R3. Ya. Entonces, simplemente normalizamos y ahí tenemos el siguiente vector. Bueno, y ahí tenemos esto n veces y tenemos la base completa. Este es el método de Gram-Schmidt de ortonormalización que nos va a permitir encontrar una base ortonormal para una matriz simétrica. Una base ortonormal y que son vectores propios. Ya. Estamos a las 5:30. Preguntas. Preguntas sobre proyecciones, preguntas sobre la materia, etc.